Hola, ¿cómo estamos? Hablemos de lo que nos pasa. Hoy me complace presentarles a un pescador de recuerdos, una persona que rescata esas historias de barrio, esas que te llenan el alma y el corazón. Me complace presentarles a Tony Roberto. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Rocío, ¿qué tal? Súper bien, me dijeron que vos no te callás. Y vos también sabés que no me callo. Me encanta. ¿Quién es Tony Roberto? Espera, no me respondas todavía. Tenemos preparado un material que se acerca a esa respuesta que estamos buscando. Veamos. Formó parte del primer grupo de educación por el arte, implementado en Paraguay a mediados de los 70 en el Colegio Cristo Rey bajo la guía de Olga Blinder. Entre 1980 y 1986 estuvo en los talleres de diseño y color con reconocidos maestros. Desde entonces ha realizado exposiciones individuales y ha participado en muestras colectivas, tanto en prestigiosas galerías y museos del país como del extranjero. Su obra se nutre de una sensibilidad cultivada por una madre pianista, el rigor de un padre inmigrante italiano y las historias que escuchaba en su hogar junto con otras historias asuncenas de principios del siglo XX. Estas fueron clave en la construcción de su universo artístico. Asunceno de alma y corazón, nació y creció en el barrio General Díaz. Las innumerables vivencias de su infancia en ese entorno, llenas de historia, emociones y recuerdos entrañables, han sido fuente constante de inspiración para sus dibujos. Damos la bienvenida al reconocido comunicador cultural y artista visual, Tony Roberto. ¿Qué te pareció, Roberto? ¿Cómo estás? Me vas a llorar, es lo que vos estás queriendo, ¿verdad? Es muy simpático porque mi apellido es Roberto. En el Colegio Cristo Rey, acá muy cerca, me decían, nunca me iba a olvidar, el primer día de clase en el preescolar, no tiene apellido, no tiene apellido. Claro, porque mi apellido es Roberto. Y bueno... italiano. Italiano, sí. Y bueno, y así es. Me preguntabas quién es Tony Roberto, ¿verdad? ¿Quién es Tony ¿Qué Roberto? pregunta? Me siento intimidado y me siento como si fuera que estuviese con mi psicoanalista, con mi primer psicoanalista, que era Beatriz Rivarola y después Ángela Gómez. Es una persona que nació en un barrio, que tuvo resultado de un encuentro de culturas, encuentro de un padre italiano que llegó después de la Segunda Guerra Mundial a Paraguay, y una mamá más joven de varios General Díaz que se conocieron de ventana a ventana, las dos ventanas siguen en el mismo lugar, las dos persianas siguen en el mismo lugar, una frente a la otra, sobre la calle Alberdi. Y naturalmente se fue dando el tema del barrio. O sea, cuando hay gente que te dice, mira qué interesante, vea tu tema, voy a hacer algo parecido a lo tuyo. Si no sé desde el corazón, está frito. Eso le digo siempre a mis alumnos de Uninorte, les digo, el primer día de clases les digo, todos una ronda, todos mirarse unos a otros. Y dos preguntas el primer día de clases. ¿De dónde venís y qué te apasiona? Si no sabemos eso, no vamos a ningún lado. Si no sabemos nuestros orígenes, te dicen, yo soy lambaré, no, pero tu abuelo va a ser de Carapeguá, tu abuela, siempre venimos de un lugar de allá, de otro lugar del Paraguay, y eso todos tenemos y no debemos negar. Ese deseo de conocer nuestros orígenes siempre está. ¿De dónde sos? ¿En qué parte vivís? Tal vez a nuestra generación, Rocío, pero a la gente joven, mucha gente joven ya no sabe su origen, no sabe sus abuelos, no sabe quién es su bisabuelo, no sabe. Por eso es importante contar la historia desde otra mirada, de una mirada de urbana, barrial. Siempre le digo a nuestros amigos historiadores, uno de ellos, David Velázquez, siempre le digo, tenemos que ver otra manera de contar la historia para que los chicos se apasionen y quieran conocer su origen. Si le contamos desde viejos libros, no vamos a lograr ese enganche de los chicos. En la misma educación, que también le digo a País Ramírez lo mismo, o sea, si no hay una vuelta de tuerca a la educación, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nació esto de pescar recuerdos, por ejemplo?
Y bueno, como te dije, nació en el barrio, me crié con mi bisabuela, una hija de una residenta, mi bisabuela, que tuve la suerte de tener hasta los 14 años. Ella se mudó a la calle Alberdi Segunda en 1923, se mudó ahí cuando se lotea el viejo predio del cementerio español de la calle Alberdi. Sobre ese predio se hicieron las casas de los vecinos. Y sabes ya todo lo que todo el mundo decía siempre, que había ruidos, movimientos y que había llantos de entierro. Todo eso se decían ahí en ese lugar que era el antiguo cementerio español, que estuvo hasta ahí hasta 1921. Y ese año se traslada a La Recoleta. Pero esos son tus recuerdos de infancia. Sí. Después empezaste a estudiar dibujo. Claro, todo está concatenado, Rocío. O sea, yo estoy, ¿sabes? Aparte del dibujo, hoy, en este momento, yo estoy en un momento de comunicación, pero vengo de un lugar del arte, y fue una historia muy simpática, porque yo allá por 1980 empecé a comprar el viejo correo semanal de Última Hora. Y yo que hacía, el correo era chico, compraba el diario y me iba y reproducía, por ejemplo, las Arcas de Pindú, y yo reproducía exactamente igual y firmaba con un seudónimo. ¿Por qué? Porque en ese momento me decían que tenía que estudiar y que yo no podía seguir dibujando. Y yo luchaba y seguía dibujando tratando de hacer lo que yo quería hacer, que era dibujar. Y a los 14 años yo me voy a lo del maestro Livio Abramo, que fue uno de los padres del grabado moderno latinoamericano y también fue uno de los pioneros del periodismo moderno latinoamericano en San Pablo. Y le digo, a los 14 años le digo en la vieja escolina de arte, que fue después, fue antes la Misión Cultural Brasileña y que después se convirtió en el Centro de Estudios Brasileños y que hoy es el Instituto de Guimaraes Rosa. Yo ahí me voy y le digo a los 14 años, profesor, yo quiero venir a estudiar acá, pero no puedo pagar. ¿Y después? De ese día me convertí en su nieto. Ay, qué lindo. Eso te trae un recuerdo muy impactante. Así es. Y bueno, entonces yo digo, las cosas salen, los caminos, como dice la letra de la música, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Uno camina y el camino nunca es rectilíneo, siempre uno va tomando por el camino atajos, ¿verdad? ¿Y cuál era tu seudónimo? Aladino. Aladino, ¿por qué? Y porque será por la lámpara maravillosa. Un día mi amigo, el arquitecto Toto Rojas, me dijo algo que no recuerdo bien ahora, que para iluminar la oscuridad en tu camino, tu hijo tenía que tener tu lámpara en la oscuridad, me dijo. Porque Toto Rojas es muy arquitecto, pero muy poeta también, ¿verdad? Y me dijo y me quedé pensando, ¿verdad? A veces uno piensa mucho y sigue la vida, sigue su camino y no va pensando que si va a salir bien, va a salir mal, sino la equivocación es importante. La equivocación, eso aprendí en el Cristo Rey, en la educación por el arte. Desde chicos, fuimos el primer grupo que hicimos educación a través del arte. Con el arte aprendimos a sumar, a restar, a contar los árboles que habían. O sea, nos íbamos a la farmacia y contábamos cuánto vendió el farmacéutico, que tenía para vender. O sea, esas son las cosas que yo creo que la educación tiene que estar, porque como decía al final de un libro que es el libro de Sajonia, que fue mi primer libro solo. ¿Trajiste para mostrarnos? Sí, tengo acá otro, porque tengo acá Sajonia. Traigo acá. Este es Sajonia, el libro de Sajonia, un diseño de Celeste Prieto. ¿Cuándo? Esto fue en 2018. ¿Es un libro de dibujos? De dibujo e historias del barrio, Sajonia. Vamos a ver viendo. O sea, vos dibujás y a la par relatás la relato historias, claro. En este libro vos vas a encontrar eso. Este libro está agotado. Este libro está hoy agotado. Yo sé que hay gente que está y con historia, va con la historia del barrio, ¿Tenés la historia del parque? La historia del parque no está acá. No, esa historia así, esa historia que cuenta fantasmas, no, yo voy contando historias reales, historias acá documentadas. Acá, claro, va a tener, por ejemplo, la historia de la poeta de Sajonia, que muestra
le hace una poesía a la embarcación de su tío, que la gaviota se llamaba la embarcación, en el Deportivo Sajonia. Y ella es Pocha Sabornian, y ella cuenta, ella se hizo poesía cuando desde jovencita a la lancha de su tío, que raramente tiene, ahí está, raramente tiene la bandera paraguaya y la uruguaya ¿Y esas fotos te acercan a tu público, a tu gente? ¿Cómo conseguís? Y hoy en día te contaba eso, te contaba que la señora Reina de Jaracasco, que era una de mis oyentes, que yo nunca le conocí, nunca escuché su voz. Antes de morir le digo a su hijo, yo quiero que Tony Roberto tenga todo este archivo que yo tengo guardado. Y un día, Sí. su nieto político me dice, acá te manda esto de la abuela. 4 cajas con todos los libros y las revistas antiguas que ella... Y para vos tenía un valor incalculable en ese momento. Claro, y evidentemente ella sabía que yo tenía que tener eso. Y hasta ahora utilizás... Claro, todo ese tipo de cosas yo uso. Pasaban muchos años. Pasaban los años cuando, en teoría, yo soy sucesor de Iñanutí, fui sucesor de Caray Pujaré, o de Nicolás Argüello. Caray Pujaré era también un Él periodista. hacía un programa de madrugada, al final hizo en Cáritas el programa de madrugada. ¿Ya no tiene más? No, ya falleció él. Fallecieron todos, ya, yo también Nicolás Argüello, que era algo muy particular. Yo nunca me voy a olvidar que él movía toda su gente. Él hacía fiestas debajo del jardín botánico y se llenaban de todos sus oyentes en esos años 80. ¿Cómo cambió todo, verdad? Sí, el tiempo ¿Cómo cambió pasa todo? rápido. Hoy, si moves un grupo de gente, el tema de las redes hace que todos estemos un poco anestesiados, ¿verdad? ¿Por qué decís anestesiados? Y porque como que nadie nos quedamos en contestar en las redes y no hacer nada, y encontrarse con la gente, el encuentro en la calle, el vecino. Yo abogo mucho porque la educación vaya para ese lado. La educación tenga que ver con el barrio, pero en el más amplio sentido de la palabra barrio. De conocerse, de conocer hablar. la historia del vecino. Yo conocí historias maravillosas del zapatero, mi vecino don Agustín Carlsen Alovera, que era un zapatero muy antiguo, que incluso le arreglaba sus zapatos a Carlos Miguel Jiménez, los pocos zapatos que tenía. Él me contaba de chico eso, o le arreglaba a don Remberto Jiménez. Tuve la suerte de ser una generación entre el pasado y el futuro, ¿verdad? Sí, vos estás en todas, estás en las redes también. Sí, pero claro, pero digamos que el tema de dónde uno viene, ¿verdad? Y soy una generación todavía, bueno, ya soy la generación de la calculadora. Sí, ya usé para logaritmos, ya usé calculadora. Pero todavía soy una generación que tuvo el tiempo de escucharla a su abuela. De disfrutarle más. Y eso es lo grave hoy en día, yo creo, en nuestra historia, en la educación. Si no hay esa transferencia, ¿qué hacen los japoneses? Se jubilan y se van a dar de charla a los chicos a las escuelas, a contar su historia. ¿Y por qué pensás que se va perdiendo eso? Y tiene que ver con un tema de que también yo creo que tampoco conocemos nuestra identidad como paraguayos. Vos te vas a un lugar chuchi y te vas a un café chuchi y vos les hablas en guaraní, yo le hablo en guaraní, hay potada, le digo a la chica del café y se da la gente la vuelta y te mira así. ¿Quién es este Bairo? Porque así de triste es el tema y así esa es la realidad, ¿verdad? Yo noto eso, ¿verdad? Y yo lucho por eso, porque si no tenemos la identidad. Rocío, Celeste Prieto enseña en París diseño gráfico y sus alumnos vienen a Paraguay a estudiarle a los Aché, a los Tupac, Marajo, a estudiar las raíces, a conocer el diseño de lo que ellos hacen. Y nosotros seguimos mirando a París, con todo respeto a París, seguimos creyendo que solamente el mundo está en la Torre Eiffel. Que no valoramos lo que tenemos Así. aquí, ¿verdad? Y vos trajiste también un álbum con fotos para ver. Sí, tengo acá. Mostrarlos. Pero trajiste otro libro también. sí, yo pensé que esto iba a ser para la traducción que iba a hacer. No, igual queremos ver. Este es un álbum de fotos
acá tengo miles y miles de fotos de cumpleaños, ahí pueden ver. Es de tu familia y del barrio. Esto es sí del barrio, están los chicos del barrio en los cumpleaños. Esto cuando tenía 2, 3, 4 años, ¿verdad? Otro día te conté que mi mamá y mi papá se conocieron de balcón a balcón y de persiana a persiana. Eran vecinos. Eran vecinos, ¿verdad? Pero mi papá le pasaba a mi mamá 20 años Sí. y mi papá le vio nacer a mi mamá y le serio? vio toda su infancia enfrente. ¿Y cuántos hermanos son todos? Sus 2 hermanos, una hermana y yo. Pero bueno, también está Relato de Barrio, perdón, no sé, ya lo he subido acá. Relatos de Barrio, que justamente ahora, el 31 de mayo, en la Feria del Libro, este libro también creo que están agotados los libros, porque increíblemente este tipo de libros como el mío, no sé por qué se quiere tanto y la gente compra mucho. Acá puedes mirar, ahí está la historia. Por ejemplo, acá está una historia. Son historias de un tramo de la avenida Mariscal López, en este caso entre Kubitschek y Dominicana, donde está el edificio de la CAF, de la Casa de Integración, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, que permitíme contar eso, porque realmente bajo el auspicio y agradecerle a Jorge Ruda, el director regional, que es el que me lleva a mí también a la Feria de Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires, a presentar mi libro en Buenos Aires, ¿verdad? Y acá hay historia, por ejemplo, vas a encontrar historias de esto, acá de vuelta les muestro. La historia de qué pasaba en los años 40. Estos eran los Berganza, y ahí está el auto de ellos que usaban en los años 20. Vas a encontrar el auto, vas a encontrar esa pequeña historia. Vas a encontrar una historia que cuenta el sobrino nieto del doctor Riar, que fue presidente de la República. Vas a encontrar una historia donde le cuenta a su sobrino nieto que él me llama a contar a mí. Así es, ya hoy fluye naturalmente esta historia de los relatos ya me vienen naturalmente por mail, me vienen por mensaje de texto, yo soy amigo de fulano. Y después investigas y corroboras los datos. Claro, y voy haciendo eso y me contaba mi tío, el doctor Arnaldo Frata Bello, que cuando era jovencito, él en la casa de su abuelo, que está al lado de la Embajada Americana, está esa casa antigua de 2 pisos enorme, sobre Mariscal López. Ahí vivía el doctor Luis Arriar, el presidente de la República. Y un día su vecino, Estigarribia, Rivia, camina por la vereda y se va, palmotea y le dice, está el doctor Riar, y entra al escritorio de Riar a plantearle lo de la reforma del 40, y le dice, y escucha detrás de la puerta un rotundo no a Estigarribia de Riar. O sea, son historias del Paraguay que pasan desde lo urbano, desde la calle, desde la historia urbana de Asunción. No desde la historia oficial, de esa otra historia, ¿verdad? Claro. Y todo este tipo de relatos, de historias, vos también pasás en tus programas de radio. Claro. ¿Sí? Los programas de mañana, la semana próxima tengo un programa del barrio San José. Y es la historia del barrio. O sea, la gente me envía sus fotos, el coche de la vecina, quién tuvo el primer coche, quién usaba todavía caballo, la burrerita, todo eso va saliendo naturalmente ya hoy, después de tantos años, porque te cuente cómo empecé, porque yo vengo del mundo del arte, sí, y la arquitectura, vengo y como carrera también en Uninor DCI, marketing y publicidad. Y un día, como te contaba la historia que compraba yo el diario, dibujaba, y esos dibujos después yo le llevaba y mostraba, y escribía historias con los dibujos de Pindú o de otros dibujantes de aquella época, del Correo Semanal. Y por supuesto, a la que le leía siempre en la contratapa del Correo era al querido Manolo Prieto, que fue nuestro yo me considero un sucesor de Manolo Prieto en el tema en su ciudad, la ciudad en que vivimos. Él contaba historia de la ciudad. Hasta que él fallece y un día me llama Antonio Pecci y me dice, ¿querés escribir en el lugar que dejó Pecci, que dejó Prieto? Y así yo empecé a escribir. Y a partir de esos escritos me llama Gloria Rubín, en el año 2008, 2007-2008, para irme a hacer con ella Casa Abierta, su programa histórico, que
hasta ahora está todavía y es uno de los programas más antiguos de la radiofonía paraguaya. Y ahí empiezo yo a hablar, a contar historias, y ella me dice un día, pero mi hijo me dice, esto, vos acá en Casa Abierta, un programa feminista, pero a vos te gusta mucho hablar de las historias, de tu historia, de relatos del barrio, todo eso. Y ahí estaba un cuaderno mío, un cuadernito, y yo le digo, pero entonces vamos a hacer cuadernos de barrio. Y así nace en el año 2008 Cuadernos de Barrio, un programa que estuvo en Nanutí mucho tiempo, después del programa de Casa Abierta. Una hora después yo hacía Cuadernos de Barrio, perdón, hacía Casa Abierta, y una hora después hacía Cuadernos de Barrio. Ahí empieza. Con razón, todo se fue uniendo. Hasta que el año 2019 me llaman de Grupo Nación, y me voy a hacer ahí el programa, hacer Cuadernos de Barrio versión radio, televisión y diario. Y desde hace 6 años estoy escribiendo ininterrumpidamente todos los domingos. Hay como 600 publicaciones de historias de barrio. ¡Wow! ¡Qué historia! Y tenemos unas fotos también que podemos ir mostrando para que vos puedas contarnos de qué se trata. Eso es en Buenos Aires. Ahí está Mora Godoy, que es nuestra ahí está Tete Gutaro, la siglo XX Cambalache. Y bueno, ese es el premio, el Camus, que nos entregó el Uninorte a Perito Gómez, a Mercedes Almada y a mí este año, 2025. Un honor. Y bueno, este es el equipo de esta Patricia Garte Cuquejo, Bea Bocio, el Chema Calvo, que restauró la casa de CAF, porque de esa casa CAF inicia estos relatos empiezan ahí, porque a partir de la historia de la casa me llama a preguntar, un día me llama el mismo Esruri y me dice, vos sos Tony Roberto, sí, yo quiero hablar contigo, quiero hacer la historia de la casa. Y le dije, en la primera reunión le dije, Jorge, si vamos a hablar de la historia de esa casa, tenemos que hablar de la historia que rodeaban la casa y los vecinos de la casa. Donde está la embajada de Francia, era la casa del vicecónsul de Italia, Enrico Fratta, uno de los más grandes fotógrafos que tuvo el Paraguay, y el doctor Riar, los Urquhart enfrente. Todas las historias se fueron tejiendo, incluso los vecinos, la hija de un vecino se casó con el hijo de enfrente, y así se fue tramando la historia de este libro, Relatos de Barrio, de un tramo que es, como te dije, la avenida Marija López, entre Kubitschek y Dominicana. Qué apasionante, Tony, todo lo que nos contás, y nos devuelve muchas cosas de la historia, nos mueve el corazón, te mueven cosas del corazón. Así que yo creo que después de la pausa, Tony nos va a contar más cosas que le mueven el corazón. No me vas a llorar, por favor. No vamos a llorar. Y volvemos con Tony Roberto. No vamos a llorar, no, tranquilo. ¿Por qué están pensando que vamos a llorar, Tony? No, porque a veces cuando uno hace cosas con una pasión, la pasión hace que uno se emocione también. Cuando haces desde la pasión las cosas, de hacer la pasión. La pasada escuchaba que le decía, el que estudia guaraní no es estudiar el guaraní, el idioma guaraní, es estudiar el corazón antes. Y hablar guaraní es hablar desde el corazón. Y se nota cuando no se habla guaraní del corazón. Eso decía una maestra, una embojara. Y le quiero recordar acá en esta historia, si me permitís, a Margarita Carrillo, que es embojara. Ya le llaman embojara. ¿Ahí vos empezaste en la televisión? Sí. A los 6 años, estábamos, increíble, porque en el set que estaba al otro lado, mis compañeros de colegio, nuestra única diversión era salir del colegio y venir a Canal 9. Y venir al programa Margarita Carrillo, o venir al programa de Doña Clara Benza de Garófalo, yo vi eso. o al Susana Ibáñez Roja. Y bueno, en una de esas había convocado Margarita para ese día a los chicos, ¿verdad?, desde el colegio. Y éramos 6 compañeros que habíamos venido todos grandes profesionales, médicos, los 6 investigadores. Tengo un grupo muy bueno y de buenas personas también, ¿verdad?, de colegio. Y
Llegamos al set de Margarita y yo tenía que cantar, porque venía a cantar una canción y en un grupo de colegio. Cuando iba a cantar Villa Bravo, Paraguay, me quedo yo con la pantalla enfrente y todos corren. ¿Y cantaste solo? Y canté solo Villa Bravo, Paraguay. O sea que sos cantante también. No. Y lo más simpático de toda esta historia, no vas a creer, es esto, como yo me escapé de mi casa, que en Alberdi segunda, acá derechito, hacia el este, ¿verdad? A 7, 6 cuadras acá, no me encontraban, yo desaparecí ese día, no me encontraban, yo tenía 7, 8 años, ¿verdad? Mi mamá prende de la televisión, ve Canal 9 y me ve a mí en la televisión. Ay, qué lindo. Qué loco, ¿verdad? Qué loco eso, ¿verdad? Y así, esa fue la historia así empecé yo a hacer con Margarita, es un niño, venir al programa. Hasta ahora yo tengo un trato con ella. Me encantaría que un día podamos hacer Tenés que traerle. Contar, sentarnos acá los dos contigo y hablar desde el alma, porque yo creo que tu programa es eso, o sea, que más que nada es, y como te vuelvo a decir, este espacio que estamos acá, este espacio casi oscuro, es como que estar en terapia. Y hacemos terapia contigo. Y vos sos psicólogo, ¿verdad? Y es una terapia. Tony, pero viste que en las terapias o en las sesiones muchas veces uno evade ciertas preguntas. ¿Evadiste todavía quién es Tony Roberto? Tenemos una foto que nos puede dar una pista. A ver. Bueno, ese es el patio de la calle Alberdi. O sea, me estás llevando esa foto de mi papá. Y esa foto es de un artículo que dice que se llama La despedida del doctor de las botas, que fue la partida del doctor Mociaro, que era el médico hacía las botitas de ortopédicas antes que se usaban antes. Y de ahí describí una historia. Y ese patio, en esa casa, vos no vas a creer, en ese patio de la calle Alberdi había un pasadizo al costado de 1 metro que había otra casa en el fondo. Y eso que vos ves en el fondo allá es la muralla, la entrada a la casa del fondo, no a la calle. Mira. La calle, yo miro, hacia donde yo miro, y se tenía enfrente mío toda la vida la antena de Canal 9 enfrente, porque era la parte alta de la Alberdi entre segunda y tercera, que está en dirección total a la antena del Canal 9, y por supuesto toda la historia de los arbolitos de Navidad eran parte de mi historia, ¿verdad? ¿Y tenés eso escrito también? Sí, tengo escrito. Ese es el cumpleañito y están las vecinas ahí ¿Cuánto cumpliste? Bueno, ahí he cumplido 2 años. Ay, qué lindo. Y ya, ¿qué se veía ahí de fondo? Ahí estaba, ¿qué estaba de moda? Mickey. Ahí está y ya acababa de llegar Coca-Cola de Paraguay. Y bueno, ese es el mismo patio, eso que ves al lado de la parralera vieja, eso era un patio muy viejo, muy antiguo, y el pasillo que te llevaba a la casa del fondo. Qué lindo título. Sí. Qué fuerte. Sí. Vamos a hacer vos a vuelta de tuerca, todos sos tremendo. Rocío, bueno, ahí está mi compañerito de Cristo Rey. Ese fue el primer grupo mixto del Cristo Rey. Y esa es la profesora Estela Careada. Lamentablemente ese grupo vino a la intervención en 1976 de la militar del Cristo Rey, y esa profesora fue acusada. Ella dice que no, pero es lo que ellos decían, que ella era miembro del OPM. No te olvides que el Cristo Rey era revolucionario, entre comillas, en la educación en su momento. Sí. Y ahí... yo ahora entiendo para qué eran las fotos, para ponerme enfrente. Esa es mi mamá en el viejo 404, en su casamiento, en el San Francisco, ¿verdad? Qué linda. Todo de blanco. Todo de blanco, y ella muy linda, ¿verdad? Muy parecida a Liza Minnelli. Y ahí a sus amigas le decían que, bueno, ahí en esa foto ahí detrás está mi abuela, que fue madrina de la guerra del Chaco, la mamá de mi mamá, ¿verdad? Dina Figueredo, y está en la foto de la Victoria. Es el desfile de la Victoria, son las mujeres del desfile de la Victoria. Y está mi abuela en tercera fila, mi abuela, en esa foto. Ese es mi abuelo, que, bueno, mi familia, la parte de mi mamá, ellos son de origen totalmente tambero, ¿verdad? Contaban la historia de que trabajar en el tambo era más pesado que trabajar en la agricultura, porque tenías que despertarte demasiado temprano y bueno, esa es la historia del tambo. Eso era
ese es mi abuelo y dos de mis tíos. ¿En qué barrio? Eso era en el jardín botánico, por ahí era la rural, ahí estaba la rural. Pero te voy a contar algo muy simpático. Esas vacas y otras vacas también estaban en la casa del general Raimundo Rolón, que fue presidente de la República por 28 días. Y en el año 2014, no vas a creer, estaba para Unicanal, Cuadernos de Barrio, hice un año Unicanal, Cuadernos de Barrio. Y le pongo a Yelena Shegolev, que es una llamadora histórica de radio, y de repente, todavía en la calle, en el barrio de Pinosá, de repente nos apareció una vaca detrás. Una vaca nos apareció en pleno 2014, detrás, era la vaca del tambo, que todavía estaba en ese lugar en el año 2014, ¿de cuánto? Poco. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas historias, muchas historias por contar y cada rincón tiene algo que contar. Hay muchas historias que son tuyas, personales, y historias también de barrios que generan otras emociones también impactantes para y siempre vos. Creo que lo particular, lo tuyo, lo de cualquier persona que tenga su historia, su lugar de nacimiento, siempre va a ser, se va a volver universal siempre en la historia. Toda historia personal se vuelve universal después porque siempre va a haber alguien que se siente identificado con tu historia. Así mismo. Tony, tenemos una dinámica que podemos hacer contigo. Decime, ¿qué Hay puedo dos hacer? cajas. Sí. Quiero que elijas una para empezar y después la otra son preguntas. Unas son preguntas rosas y otras preguntas rojas. Así que toma un sorbo de café, relájate. Elegí una de las cajitas. La caja más chica. La caja más chica. Saca una de las preguntas. Voy a quitar una bien así. Creo que son letras chiquititas, no sé si ves bien. Esta no tiene nada. Esta dice, ¿algún vicio oculto? ¿Tenés algún vicio oculto? ¿Qué puedo decir? Me dejas pensando. ¿El café? ¿Sabes cuál es mi vicio oculto? Fue mi vicio oculto, dibujar. Porque me prohibían dibujar de chico. Sí. Me prohibían dibujar de chico. ¿Y cuántas horas dibujabas o cuánto tiempo? Escondido dibujaba porque ya como tenía malas notas en el colegio, yo tenía que dibujar escondido y por eso me es más fácil, y por eso agarré la caja chica, me es más fácil dibujar en pequeño, en miniatura. Porque como dibujaba en chico, en pequeño, pero hay una historia que justo antes de haber terminado una muestra que estaba anexa en la Galería de Saavedro. ¿Y qué pasó? Como no querían que yo dibuje, ponían mi dibujo en una bolsa negra de basura y guardaba. Y había llevado todo a veces, como estaba era el barrio, Sajonia era el barrio de los experimental para Brasil, de la Escuela República, de la República del Perú, del Cristo Rey. El parque es parte de mi historia, parte de mi vida, el Canal 9. Llevé a la casa de un compañero de colegio para que no vea mis dibujos, puse debajo de la cama. La señorita que limpiaba la casa pensó que era una bolsa de basura y tiró a la basura toda mi caja de dibujos de los 14 hasta los 20 años. ¿Y por qué era tan prohibido en tu casa? Yo creo que porque yo soy hijo de una persona hijo del rigor y hijo de un señor, una persona que se crió toda su infancia. La guerra nunca termina, no es que empieza y termina. La Segunda Guerra Mundial dejó muchas, hasta hoy creo que huellas, ¿verdad? Y dolores, ¿verdad? Porque yo soy hijo del rigor. Mi papá se crió toda su infancia en la Segunda Guerra Mundial. Pasó todo desde que nació hasta los 14 años él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y hay una historia que es para otro tema y para un libro de que ellos hacían los chicos porque se iban todos a la guerra y en el pueblo se quedaban los ancianos y los niños, ¿verdad? Y los ancianos se ocupaban de darle de comer de los niños se quedaban ocupándose de darle de comer a los ancianos. Y bueno, y ese rigor hace que yo entienda hoy, y bueno, pero nunca, en la vida nunca es nada bueno y nada malo del todo. Porque como dice una amiga que me decía Marileo Santos, ese prohibido potenció en mí esto que hago, mi dibujo,
la comunicación potenció el hecho de que yo tenía prohibido porque tenía que estudiar y seguir una carrera que mi papá era químico farmacéutico y quería calcular que yo como químico farmacéutico y hasta ahora... ¿Llegaste a estudiar eso? No, pues y justamente cuando conté esa historia, un amigo que es ingeniero me dijo, me escribe, un día me llama y me dice, ¿qué hablo contigo, Tony? ¿Te quiero contar algo? Y contámele. Escuché tu historia de tu relato de que lo que vos así tratabas de sufriste para poder hacer lo que vos querías hacer en la vida. Y vos sabés que abuelo era ingeniero, papá es ingeniero y yo soy ingeniero. Hice ingeniería porque la ingeniería venía de la familia. Pero ¿sabes qué? Yo quería ser diseñador de moda. Qué fuerte, ¿verdad? Que te digan eso. ¿Y vos siempre hiciste todo lo que quisiste, Tony? Sí, desde chico yo tuve la suerte, bueno, de vivir en este barrio, esta zona. Era una zona de que en este barrio, entre General Díaz y Sajonia, estaba mucha gente pensante, había gente intelectual, gente... recuerdo de chico a Moncho Azuaga, nuestro gran poeta, la despensera, el zapatero, toda la mezcla de gente, la revista Ñandé en la esquina de mi casa, en la vieja revista Ñandé, en la revista Segunda, los periodistas que trabajaban en la revista Ñandé, los dibujantes como Botti que dibujaban en la revista Ñandé, o sea, todo eso es el barrio. Yo creo que eso es importante recuperar para la educación, contarles la historia a los chicos de otro lugar y no de un libro viejo, contar la historia del lugar de donde vienen. Eso es importante, y creo. Eso es un libro abierto para esas cosas. No, pero no escapes a la caja. Espera, voy a tomar café. Toma la caja más grande, a ver qué te depara la caja de sorpresas. ¿Qué es todo? Eso es un espejo. ¿Quieres mirarte Esto en el se espejo? siempre con todo. No, yo la vez pasada vi el programa y no había ese espejo. Porque me iba a venir y me hacía... Cada invitado es diferente, cada programa es diferente. Me estabas así haciendo, ¿qué hago? ¿Qué ves en el espejo? Y un Tony que envejeció, que está mayor. Envejeció. Sí, que tiene barba blanca, que tiene... O sea, lo físico cambió. ¿Y lo de adentro? Y yo creo que soy el mismo niño de siempre. ¿Cómo era ese niño? ¿Qué ves ahí en el espejo? Un niño que muy disperso, porque yo después con los años supe que tengo vos sabés, ¿verdad? Trastorno en la atención, ¿verdad? Que yo con los años después, porque antes no se sabía eso, ¿verdad? Pero también, bueno, ¿y qué más? Te voy a seguir hablando del tema, ¿verdad? Y eso. Hay un niño rebelde ahí en tu historia. Y siempre fui rebelde. Siempre fui rebelde y pero siempre escuché a los mayores. Muchas cosas en la vida, gracias a esas historias que yo escuchaba, el arte hizo que yo sobreviva a muchas historias que pudieron haber sido muy crueles para mí. Y la expresión en el campo que sea, y sobre todo ser lo que uno quiere ser. Si te gusta barrer la calle, vas a tener tu empresa de limpieza. Si vos siempre, con todo respeto a la gente que va en la calle, o sea, hacer lo que a uno le gusta hacer. Eso hizo Tony. Yo creo que Tony hizo, dentro de todo, hoy estamos en el balcón mirando los 60 ya en poco tiempo, los 60, tenemos que festejar. Años, claro, te puedo decir que Tony es... y la emoción de hoy de que un Jorge Herrur, que es el director regional del banco, una persona así me llame y me diga, yo quiero hablar contigo, quiero sentarme a hablar contigo, o que te digan, te llamen, no quiero hacerme Luismi ni nada, pero que te digan, el sábado pero estuve en el Juan de Salazar y dos señoras mayores se quitaban fotos conmigo y me dijeron, yo te abrazo, porque yo me acompañás siempre de noche, me acompañaste muchos años de noche. Hoy ya no, casi ya, porque realmente hoy hago de 9 a 11 Cuadernos de Barrio por radio, en la radio, en Universo AM, que es siempre yo digo, la televisión que se volvió radio de vuelta ahora. ¿Y qué te puedo decir? ¿Sigo con ya abajo o sigo?
¿Qué querés decirle a ese niño? Y no, le digo gracias a ese niño rebelde que hizo lo que quiso y lo que puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero creo que ese niño hizo lo que hoy hace ese niño, ¿verdad? Y lo que puede hacer, lo que yo puedo dar a la sociedad de mi lado, ¿verdad? Porque yo no cuento historias anecdóticas y que dónde quedaba tal cosa, no, que la historia sirva para algo. Que la historia, eso es lo importante. Si la historia, si yo cuento, no sirve para ayudar a pensar, no sirve para nada, porque eso, mucha gente cae en eso de allá vivía fulano y quedarte nomás en el pasado. Yo creo que el hecho de contar historias y sobre todo, y a todo el mundo siempre le digo eso, falta más filantropía en el Paraguay y compromiso social, porque el hecho de que vos si busques likes nomás en tu rating y compañía, ¿verdad? No, ¿y a dónde vas a llegar con eso? ¿Qué aporte vas a dejar con eso nomás? Con eso, con todo respeto a la gente que hace a los influencers y compañía, ¿verdad? Yo creo que un influencer tiene que ser una persona que conoce de un tema. Yo te puedo hablar de la calidad del papel y te puedo hablar de un bolígrafo, pero no te puedo hablar de una obra de arte, de un calzoncillo y de un auto. No. O sea, es un poco también el tema del compromiso social, yo creo que es importante. Me parece que nos falta como paraguayos y eso es lo que yo creo que... Y mucha gente que junta plata y después, ¿qué vas a dejar qué vas a dejar para el futuro? Pero antes de irnos, estamos por irnos, parece, ¿verdad? Te quiero decir algo. Yo tengo otra cosa que no sé. Yo soy coleccionista de guías telefónicas antiguas. A la bocha. Sí, y estoy haciendo el museo de la guía telefónica, ¿verdad? Tengo qué guías de 1952, tengo guías telefónicas. Voy juntando lo que puedo, ¿verdad? Y me llama la gente que vende y dice, tengo una del 58, ahora tengo una... Porque eso también es parte de la educación. Y te cuento para terminar, ¿por qué yo me metí con el tema de las guías? Porque a mí, de chico, me enseñaban a leer. ¿Leí hasta las guías? Aprender a leer con la guía telefónica en mi casa. Mira. Vamos a la A, me decía mi abuela y mi bisabuela. Calcula esa historia. Con la que me crié hasta mi bisabuela Gertrudis, que me crié con ella hasta los 14 años. Yo tuve todo ese tiempo a ella, a mi querida bisabuela. Y yo tiene que ver también con eso. Y eso hay que decir siempre, Rocío. De vuelta para terminar. ¿Qué hacían cómo están los japoneses hoy? ¿Y qué hacen los japoneses? Los jubilados se van a la escuela a contarles la historia a los niños. Todo lo que pasó, todo lo que pasó Japón y cómo están ahora, tiene que ver con eso, el respeto al pasado y a los ancianos. Qué lindo. Permitime, Tony, abrazarte fuerte. Vamos a una pausa porque yo ya estoy llorando. Si no es Tony, yo salgo llorando y volvemos enseguida. Seguimos con Tony y Roberto, las cosas que nos cuentan la pausa. Yo creo que esto es interminable y me encanta lo que haces, Tony. Yo quiero que cuentes un poquito lo que viviste, ya contaste, lo que estás pasando también. Y hay una foto que queremos también compartir contigo y que nos cuentes a ver si ahí está Tony. Esa foto es una foto de mi recordada, que me quitó una foto de estudio. Mi primera muestra individual hice en el 2001 y esa foto es de María Alejandra García, que es una artista que ya no está más hoy con nosotros, ¿verdad? El premio Martel 1990, que era una gran fotógrafa y artista visual. ¿Y quién querés que te cuente eso? ¿Querés que te hable de él? Él es Tony Roberto. Ese es Tony Roberto hace 25 años. Cambió mucho. Y yo creo que sí, mira el pelo blanco y mira la melena. Ahí está la melena de patilla, ¿verdad? Eso es con patilla, ¿verdad? Eso es de esa época, hace 25 años. Un cuarto de siglo hace. Un cuarto de siglo, ¿verdad? Y eso, bueno, así es. ¿Tenés algún sueño? Yo creo que ya en el cenit de mi vida ya supe.
yo creo que dejar algo para el futuro. Y eso te decía el tema, y te cuento, como le decía acá a nuestro amigo, yo pensaba que terminaba ya, y como manejo los tiempos, yo estaba redondeando con lo de Japón antes de irnos y pensé que me decías chao ya, por eso yo redondeé recién. Y ahora te voy a decir una cosa para el futuro. Yo creo, sueño con el tema que los chicos puedan conocer su pasado, su historia, ¿verdad? Y esta historia tiene que ver con una historia de un amigo que es experto en café, que es el embajador de café de una marca en el Paraguay, colombiano. Y yo le preguntaba, ¿cómo fue tu primer día de clase en Colombia, el primer curso? Y él me dijo, la señorita, no sé, ponerle Carmen Alicia, ahí te los nombres de los colombianos, Carmen Alicia González Pérez, no sé cómo se llama, digo el nombre, ¿verdad? Nos dijo, el primer día de clase nos dijo, van a salir a la calle, van a recoger quien trae más basura va a ganar un premio. Quien limpia más la calle. Y eso hizo que ellos nunca se olviden de que no pueden tirar un pedazo de papel en la calle. Y vos te das cuenta de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos en una aula cerrada. Nunca me voy a olvidar de mi gran profesora de matemática el primer día. Le dije, ¿qué te pasó el primer día de clase a vos? Esta es la profesora Carmen Alicia González Pérez. Y yo llego el primer día de clase en el colegio y llega con su maletín y su escuadra, mi profesora de matemática, y abre la puerta y entra con una tiza, creo que ella era zurda, y escribe su nombre que tomaba todo el pizarrón. Aide Levi Rufinelli de Arce Queirolo. Ese fue mi primer día de clase en una pieza cerrada, ¿verdad? Y eso hay que cambiar. Eso que hicieron los colombianos, la educación colombiana, la manera de entender y aprender es esa otra manera. No en el pizarrón, en el duro pizarrón, en una pieza, en un lugar cerrado. También se puede aprender con el mango whip, en el famoso mango whip. Ah, sí, de nuestros tiempos. Sí. ¿Y algún mensaje que le querés dejar a alguien especial, a los que te ven, a tus seguidores? Yo le agradezco, cuando parte alguien como ahora se fue José Luis Arizona, que fue una de mis grandes fuentes, ¿verdad? Y tuve la suerte. La comunicación hizo que con el tiempo, que si bien es cierto que yo fui el primer grupo que hizo el famoso proyecto que ellos hicieron en Arlequín, se llamaba Joven al Teatro, en el año 83 empieza el primer grupo, nos íbamos al teatro y del teatro nos íbamos después a la clase de literatura con la profesora del colegio y vos tenías que hacer una crítica de la obra que viste, ¿verdad? Eso empezó en el 83 y mucha gente que está viendo el programa se va a acordar de esa ida al teatro y que Arizona le demos a Arizona, ¿verdad? Y por más José de Arizona, por más Arizona que partió, que se nos fue, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero decir, aportar algo. José Luis no dejó una fortuna, pero dejó un legado importante. Un legado. Muchísimas gracias, Tony. Ahora sí, nos despedimos con tu autógrafo y cerramos esta sesión impresionante de hacer terapia con Tony Roberto. ¿Puedes firmarnos? Sí, ¿te firmo acá? Sí. ¿Y dibujo ya no haces? Sí, sí.